Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué bueno que podamos reunirnos y poder hablar de nuevo después de un buen tiempo, ¿no? Y no solo de Andicon, sino de algunas reuniones previas. Entonces, quería primero que me hicieras un preámbulo realmente sobre el estatus de Skynet, cómo va el negocio, cómo va, digamos, la actividad en Colombia y en la región. Bueno, gracias, John Harold. Buenos días. Qué bueno poder compartir contigo en este espacio. Y bueno, en esta nueva forma de trabajo y de comunicación a través de la virtualidad 100%. Pues de nuestro lado, la verdad, pues ha sido un año bien interesante, retante como para todas las industrias y aún más en la industria TIC. Como bien sabes, el Internet y la conectividad pues empezaron a jugar un rol más protagónico dentro de esta pandemia, y yo creo que pues dentro de esta nueva era de digitalización de la sociedad, hablando de las empresas y de las personas, y en ese sentido pues con mucho trabajo afortunadamente durante estos más de 6 meses ya de aislamiento, casi 7, eh, muy digamos concentrados en seguir trabajando para poder conectar a la Colombia profunda, que es donde pues más tenemos brechas digitales, ¿cierto? Y donde pues actualmente se están haciendo los mayores esfuerzos de parte no solamente de la industria privada, sino también del gobierno nacional y a través del Ministerio TIC en este caso, en donde pues hemos podido trabajar de la mano para poder suplir esta necesidad. Y como hablamos nosotros, pues la conectividad se volvió como el agua y la buena conectividad como el agua potable. Entonces, pues estamos muy conectados con esa misión para poder también apoyar al país en salir adelante. Y no solamente eso, sino en que nos pongamos a tono con la nueva realidad y especialmente, como te decía, en los departamentos y en las zonas más apartadas del país. Entonces, en eso estamos y bueno, mirando siempre para adelante, ¿no? Qué bien. Cuando hablamos de la Colombia profunda, estamos hablando de qué perfil de clientes en realidad. ¿Quién está interesado en conectarse o a quién están dirigiendo también ustedes sus objetivos de contacto para negocios? Bueno, principalmente cuando hablamos de la Colombia profunda, tenemos que necesariamente hablar primero que todo, de las personas, ¿cierto? De la población que se encuentra en las zonas, ya sean ciudades o municipios, corregimientos, centros poblados más apartados del país, en las zonas semirurales, rurales de Colombia, y especialmente pues departamentos como los que están localizados en la Orinoquía, en la Amazonía, ¿cierto? También en San Andrés, en el Chocó. Entonces, primero que todo son las personas que allá habitan y en lugares en donde la conectividad definitivamente pues no es la mejor o no existe. Allí, digamos, es donde hablamos de la Colombia profunda. Y también, paralelamente, pues tenemos que hablar de las empresas y de las industrias, digamos, que desarrollan sus actividades también en las zonas más apartadas del país, ya sean las petroleras, las mineras, las concesiones viales, por ejemplo, entre otras, hoteles. Ese es otro tipo, digamos, de clientes el cual nosotros atendemos. Y por último, el sector público, digamos, no menos importante, hablando, pues, por ejemplo, de las instituciones públicas como las alcaldías, como los hospitales, como las bibliotecas públicas, entre otros, que también requieren de la conectividad para desarrollar, pues, su actividad pública. Entonces, digamos que son principalmente
estos tres tipos de clientes a los cuales nosotros nos dirigimos y buscamos pues conectar para llevar desarrollo y oportunidades como pues ya sucede en el centro y el interior del país, ¿no? Claro, me imagino que por el perfil de los clientes, particularmente estos dos últimos, que son, digamos, minería, ganadería, incluso el sector agroindustrial, entre otros, y el sector gobierno principalmente, el perfil que exige características, digamos, de seguridad, de confiabilidad, de disponibilidad de los datos, digamos, mucho más altas que cualquier cliente tradicional. ¿Cómo realmente segmentan esta oferta? Bueno, pues al final digamos que la conectividad y la disponibilidad, la velocidad, pues digamos en cualquier parte del país, pues no debería ser diferente, ¿no? Hoy en día ya los consumidores y en general los clientes piensan mucho menos en el medio de transmisión y buscan estabilidad y calidad de servicio, sea cual sea, digamos, la tecnología. Con la tecnología satelital tenemos una ventaja, digamos, diferente a lo que es las tecnologías terrestres. Y hablando, digamos, de esta otra Colombia que se encuentra apartada, y es que pues la cobertura en satélite es 100% del territorio nacional, desde San Andrés hasta abajo Leticia, Puerto Nariño, y desde Puerto Carreño, pues hasta el otro extremo en el Chocó, exactamente, ¿Es? hasta, digamos, en todo lo que es el Pacífico y también, digamos, abajo Tumaco en Nariño, ¿no? Claro. Ahí tenemos, digamos, cobertura 100%. Y pues digamos que ya de acuerdo al perfil, digamos, de cliente, en este caso sea, digamos, si estamos hablando, por ejemplo, en minería o estamos hablando en oil and gas, en petróleo, las necesidades son diferentes, por ejemplo, a un hogar, ¿cierto? Entonces, en un hogar, hablemos, por ejemplo, en Leticia, donde tenemos la oportunidad de llevar el Internet a los hogares, pues se utiliza principalmente para telestudiar, para teletrabajar, para entretenimiento o para comunicaciones. Entonces, allí, pues, digamos, los canales deben ser unos canales de mayores velocidades, con unos perfiles específicos para que puedan demandar este tipo de herramientas que se necesitan para estas actividades. Mientras que, por ejemplo, en una petrolera, pues se necesitan unos canales principalmente para monitoreo, por ejemplo, de la exploración, de la extracción, ¿cierto?, del petróleo, que permita, pues, monitorear desde las centrales en Bogotá o en Medellín o en Cali, eh, la cantidad, por ejemplo, de litros o de barriles que va produciendo cada uno de los, digamos, de los pozos en este caso. En la minería, pues de la misma forma, digamos, cuánto monitorear cómo va la extracción, cómo van las máquinas. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, como te lo mencionaba, pues se hace un perfilamiento a nivel de la red para poder entregar el servicio. También, digamos, dependiendo de ese perfil de cliente y de consumo, pues también tenemos diferentes opciones a nivel de tecnología satelital para pues cumplir con las necesidades del cliente en las diferentes bandas, digamos, que trabajamos a lo largo del espectro. Entonces, por ejemplo, en el sector petrolero se valora muchísimo más la estabilidad del servicio y también el porcentaje de disponibilidad de la red. Entonces, por ejemplo, para este tipo de canales usamos una banda que es muy conocida en satélite que se llama la banda C, que permite tener disponibilidades de 99.9 y en zonas o geografías, digamos, con dificultades por la pluviosidad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esa es un poco la forma en que nosotros segmentamos el servicio y operamos a nivel de la red. Qué bien. Bueno, ¿y cómo funciona realmente una red de satélites, una red satelital para suplir este tipo de demanda? Bueno, muy buena pregunta, John Harold.
Nosotros tenemos, operamos, digamos, con cuatro tipos o en en tres tipos de bandas con dos tipos de tecnología satelital. Entonces, en términos de tecnología, operamos en la órbita geoestacionaria, que son, digamos, los satélites tradicionales que están ubicados aproximadamente a 32.000 kilómetros de la Tierra. Esos fueron, digamos, los primeros satélites que se lanzaron y que, digamos, han sido ubicados en esta órbita, cuya ventaja, digamos, respecto a las nuevas tecnologías satelitales es que un solo satélite puede dar una cobertura mucho mayor debido a que está ubicado más lejos de la Tierra, entonces la sombra, llamémoslo así, que hace, o la huella de cobertura, es mucho mayor. Esta tecnología, pues al tener, y esta órbita al tener mucho más tiempo de operación, pues ha tenido unos avances importantes en términos especialmente de la estabilidad del servicio, ¿cierto? Y también, digamos, de los anchos de banda que se ofrecen, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Inicialmente, pues estos satélites se usaban para comunicaciones de transmisión netamente de datos, posteriormente evolucionó a la voz, posteriormente evolucionó ya, digamos, al Internet, y pues cada vez se evoluciona a nivel de velocidad. Sin embargo, una de sus desventajas pues sigue siendo la latencia, que es el tiempo de ida y vuelta, digamos, de la señal o de los datos, que pues digamos, hoy en día para cierto tipo de aplicaciones pues puede, digamos, no ser la óptima debido al delay o al retraso que existe, ¿no?, entre la ida y la venida de la señal. Sin embargo, pues para digamos, la mayoría de las actividades que uno realiza a través de Internet o a través de la conectividad, pues digamos no tiene mayor impacto la latencia, pues porque cuando uno busca, por ejemplo, una página en Internet que se demore un poco en ir y venir la señal, pues no tiene, digamos, mayor impacto. En esa tecnología, digamos que operamos en todo el país. Tenemos satélites o trabajamos con satélites que tienen una huella de cobertura a nivel nacional, y pues digamos que son también óptimos, por ejemplo, para prestar servicios como en las fragatas y los buques de la Armada Nacional, ¿cierto? Entonces, que están en movimiento y pues que necesitan tener tanto estabilidad como buena cobertura. Y utilizamos otra tecnología de satélites que se ubican en la órbita media, que es una órbita que está ubicada a 8.000 kilómetros, es decir, bueno, mucho más cerca, digamos, de los 32.000 de la órbita geoestacionaria. Son, digamos, desarrollos satelitales mucho más recientes. Y estos, digamos, satélites son mucho más óptimos o eficientes para poder brindar servicios a los hogares o a los negocios. Entonces, a través de esta tecnología es en donde entregamos servicios de conectividad en el Amazonas, específicamente en Leticia, en donde te comentaba que llegamos a los hogares, a los negocios, a las empresas. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Que nos permite mejorar la latencia, los tiempos, digamos, de respuesta, y son tiempos muy parecidos ya, digamos, a lo que se maneja en tecnologías terrestres. Entonces pasamos de más o menos 750 milisegundos a 180 milisegundos. Es una reducción de 6 veces, digamos, entre uno y otro. Y nos permite aumentar las velocidades, digamos, de navegación. Allí podemos entregar velocidades por encima de los 100, 200 megas. Entonces, pues son especiales para poblaciones, digamos, con mayor densidad, como te decía, en Leticia, y pues que están ubicados en zonas geográficas de difícil acceso. Una de las desventajas que aún, digamos, tiene y que se encuentra en desarrollo es que, por ejemplo, ante lluvias muy intensas, todavía, digamos, tiene la señal, digamos, tiene algunas pérdidas.
Entonces, pues eso genera, digamos, como cierta veces cierta insatisfacción del cliente. Sin embargo, como te decía, en zonas tan apartadas, en donde no llegan las tecnologías terrestres, pues son tecnologías que pues se comportan pues muy bien y pueden generar pues servicios de calidad también en términos de velocidad y menor latencia. Y trabajamos en tres bandas, digamos, a nivel del segmento de aquí, digamos, de la Tierra hacia los satélites, que es lo que se llama la banda C, la banda KU y la banda K. Entonces, la banda K, digamos que es más afectada por la lluvia y la banda C mucho menos afectada. Pero pues nos movemos entre las latencias y la lluvia y ahí es, digamos, donde operamos, como te decía, pues a nivel de tecnología y de las bandas en satélite. Sí, son muy, muy de malas, pero pues es la vida real. Chocó, por ejemplo, que es el área más lluviosa, no sé si todavía sigue siendo el planeta o por lo menos de Colombia, pues es difícil tener acceso pues, a través de satélite. Yo estaba pensando que había acceso también a satélites de órbita baja, no sé, como el sistema Iridium o el nuevo que está proponiendo Elon Musk. Sí, es verdad. Digamos, para cerrar lo del Chocó, lo que tú mencionabas, pues digamos que para zonas geográficas como el Chocó, que como dices es la segunda región en el mundo donde más llueve, lo que son los satélites de órbita geoestacionaria, los de 32.000 kilómetros, y en una banda de operación, banda C, digamos que estos satélites y esta banda son especiales para trabajar en este tipo de zonas. Entonces ahí tenemos, digamos, en el Chocó tenemos niveles de disponibilidad de la red por encima de 99.6. Son muy buenos niveles de operación, se caen muy poco, la verdad. Por lo que te decía que durante los últimos 10 años especialmente han habido unos avances tecnológicos importantes. Pero, por ejemplo, los satélites de órbita media pues tendrían mucha más afectación si operaran en esta zona. Por ejemplo, en el Amazonas, como te mencionaba, también es una zona de mucha pluviosidad. Llueve más de 250 días al año. Las caídas no son, digamos, muy amplias. Te tengo que decir que sí, digamos, hay una afectación, pero cuando las lluvias son torrenciales. Entonces, digamos que la red funciona bien para estas zonas geográficas. Y versus también, digamos que tampoco existe, pues, muchas otras alternativas. Y bueno, y entrándonos digamos, en lo que tú mencionas de los satélites en órbita baja, pues, por allí vienen ya los nuevos desarrollos y el futuro, digamos, en general de la conectividad, pues viene muy ligado hacia los satélites de órbita baja y como tú decías, en dos proyectos o tres proyectos específicamente que están marcando la parada en el mundo. El primero, pues como tú bien lo mencionabas, es el de Elon Musk con SpaceX, que es la empresa que opera, digamos, cohetes y está lanzando satélites a través de un proyecto que se llama Starlink. Starlink es un proyecto que busca generar una constelación de más de 12.000 satélites en órbita baja a nivel, digamos, mundial, y cuyo objetivo es darle conectividad a ese otro 49% de la población que hoy en día no cuenta con Internet, especialmente pues en los países en vías de desarrollo y los países más pobres, es decir, Latinoamérica, África, algunos países de Asia, etcétera, etcétera. Paralelamente hay un proyecto también que viene avanzando también a pasos importantes y es el de Jeff Bezos a través de una empresa que se llama Blue Origin, que es como el SpaceX pero de Jeff Bezos. Y también, pues digamos, el proyecto es generar una constelación de 3.600 satélites en órbita baja y con un racional similar, pero un poco diferente al de Elon Musk, y es que Amazon o Jeff Bezos
lo que necesita es que todo el mundo tenga conectividad para que se puedan acceder a los servicios de Amazon y las diferentes empresas pues, que él maneja, ¿no? Entonces, es también una lógica, digamos, diferente. Creo que va a ser bien disruptiva a nivel de las telecomunicaciones en el mundo porque no está buscando ser una empresa de telecomunicaciones como lo somos nosotros, sino lo que busca es darle internet a la población para que puedan demandar servicios a nivel mundial, en este caso de Amazon y las diferentes empresas pues, que tiene Jeff Bezos. Y hay otro proyecto bien interesante que sí venía mucho más de la onda de las telecomunicaciones, que es el de OneWeb, se llama. Este proyecto, de hecho, lo inicia un ingeniero que fue el desarrollador de los satélites en órbita media, que posteriormente compra CES o SES, empresa de satélites. Y una vez hace esa compra, él arranca a desarrollar los satélites en órbita baja, que posteriormente pues, se vuelve el proyecto de OneWeb. Este proyecto ha tenido, digamos que algunos OneWeb. OneWeb, exactamente. Este proyecto ha tenido percances, especialmente por el músculo financiero, porque las necesidades de inversión que requieren estos proyectos son altísimas. Y pues digamos que en el día a día de búsqueda de fondeo, pues ha avanzado el proyecto, pero digamos que en el tiempo y después con la pandemia tuvo un impacto que bueno, ahí los ha retrasado, pero ya ahorita, digamos, el gobierno inglés decidió invertir también dinero, entonces digamos que ahí están trabajando. Sin embargo, Elon Musk y Jeff Bezos, como te decía, están cambiando, digamos, de manera drástica la lógica financiera y de negocio. Y pues finalmente lo que están buscando es dar conectividad a nivel mundial como un commodity, es decir, como una necesidad latente que existe, más no como un negocio de telecomunicaciones detrás, sino lo que se requiere es como la autopista que se requiere, ¿cierto? Para que todos los servicios que hay por encima pues se puedan entregar a la población mundial. Entonces, exactamente, definitivamente por ahí vienen los desarrollos. Hoy en día existen satélites en órbita baja que operan especialmente para, por ejemplo, monitoreo de sistemas de emergencia, digamos, todo lo que son los relojes en una banda que se llama banda L. Digamos, en esa órbita han venido funcionando hace unos meses, pero hace unos años, sin embargo, muy enfocados en monitoreo de datos. Eso era lo que había hasta hace un tiempo. Pero como bien lo mencionabas y como también te lo explicaba, el futuro en general, digamos, de las comunicaciones satelitales y de gran complementariedad con las redes terrestres va a ser el satélite. También teniendo la oportunidad de haber trabajado digamos, en redes terrestres, en fibra óptica especialmente, y trabajando desde hace un par de años aquí en satélite, definitivamente la operación digamos, de la tecnología satelital es mucho más simple, es mucho más amigable con el medio ambiente. Es como haber pasado del teléfono fijo al teléfono móvil, ¿cierto? Cortado los cables. Entonces, en la medida en que se sigan, digamos, sigan avanzando estos proyectos, pues lo que sí creo es que el rol del satélite, especialmente en la era del 5G y del IoT, pues va a jugar un rol supremamente relevante por esa facilidad y esa sencillez que tiene en la operación. Sí, definitivamente. Ahí hay dos elementos importantes y es la eficiencia. No sé, o sea, 3.600 satélites pueden cubrir y redundar para un proyecto de órbita baja, por decir algo. ¿Cuántos satélites de órbita media se requieren para una operación como la que se está manejando en Skynet? Pues mira, esa es una muy buena pregunta porque como bien lo mencionábamos al principio, un satélite en órbita geoestacionaria a 32.000 kilómetros puede cubrir, por ejemplo, toda Latinoamérica. ¿Sí? Tenemos satélites que cubren prácticamente toda Latinoamérica en órbita geoestacionaria. En órbitas medias, digamos que la relación, el número de satélites que se requiere, por ejemplo, para tener la misma cobertura
que se tiene con un satélite en órbita geoestacionaria es de aproximadamente, la relación es aproximadamente de 1 a 12. Y en órbitas bajas, digamos, la relación crece aproximadamente de 1 a 600, entre 300 y 600 para tener esas mismas coberturas. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, las bondades que tiene ya la órbita media y la órbita baja es la redundancia. Hoy en día un satélite en órbita geoestacionaria, cuando, digamos, sale de órbita, que no sucede, la probabilidad es muy baja de que se pierda o de que falle, pues definitivamente no hay redundancia. O sea, digamos, la alternativa es tener que ir a migrar las estaciones en cada cliente hacia otro satélite, lo cual pues puede tomar días, semanas, meses. En cambio, en órbita media y baja, pues al estar los satélites también, digamos, ¿En red? exactamente bajo un mismo campo espectral, pues una caída de un satélite permite que se migre al otro inmediatamente. Y el sistema en tierra también de las antenas, pues hace el reapuntamiento automático, ¿sí? Eso permite, esa redundancia es supremamente relevante, como tú bien lo mencionabas, y especialmente pues para proyectos futuros como en IoT, donde se va a requerir tanto para poder pues tener la única, digamos, para tener todos los dispositivos conectados al tiempo y pues digamos que no fallen en ningún momento del día a día, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que para el IoT y para el IoT industrial, ¿no? El IIoT, Así es. vital, primero la latencia, o sea, reducir al máximo la latencia y pues generar pues que, digamos, que hablen solos, o sea, la Así autonomía es. total. Así es. Sí, por ejemplo, en órbitas bajas la latencia se reduce a 50 milisegundos. Mejor que 50 un sistema a veces de fibra. Exactamente, a veces hay, exacto, sistemas de fibras hay sistemas de fibra que tienen 80, 100 milisegundos dependiendo de dónde estén ubicados. Y un 50 milisegundos es, por ejemplo, la latencia más eficiente que tiene el 4G. Entonces, y además, pues, digamos, hoy en día, pues, uno de los grandes desafíos que tiene muchas aplicaciones en IoT y en el 5G se deben a casi que llegar a la latencia cero, pero son proyectos contados con los dedos de las manos, como la telemedicina, en algunos casos operaciones pues en vivo, también como los carros autoconducidos, pero en general el resto de aplicaciones, como tú bien mencionas, no requieren de, digamos, una tendencia a cero en la latencia. 50 milisegundos es perfecto para operar la mayoría de proyectos en el mundo, ¿no? Sí, es seguro, es un margen seguro, mejor dicho, ya no estamos hablando de décimas, sino de milisegundos, de milésimas. Entonces es Así un es. margen razonable. Y no estoy manejando un carro o un barco, no sé, atracar un barco, no sé, con el sistema, con la latencia puede costar vidas y un montón de desastres. Así Entonces hay es. que tenerlo en cuenta. Pero pues creo que eso funciona bien así. Ahora, estaba pensando en términos del ecosistema tecnológico. ¿Cómo interactúan ustedes? ¿Cómo trabajan con otras, digamos, marcas, fabricantes, desarrolladores para complementar la oferta de Skynet? Aquí en Colombia, obviamente. Sí, claro. Sí, muy buena pregunta, digamos. Nosotros trabajamos con varios aliados dentro de las diferentes capas de la tecnología satelital. Digamos que la primera son las empresas que se encargan de poner los satélites en órbita. Eh, digamos que a nivel mundial hay aproximadamente unas 8 empresas relevantes a nivel comercial que ponen satélites y aquí en Latinoamérica aproximadamente 5 son las que, digamos, están fuertemente operando y tienen satélites ubicados en Colombia. Nosotros trabajamos prácticamente con todas y pues digamos que también dependiendo del proyecto
dependiendo también del tipo de cliente, pues hacemos uso de los diferentes satélites. También, digamos, a nivel de las soluciones que se requieren para los diferentes clientes, pues vamos integrando digamos, en las diferentes capas otros aliados que nos permiten entregar servicios como, por ejemplo, la voz satelital, el monitoreo, digamos, también de estaciones, por ejemplo, para situaciones de emergencia, también dispositivos, por ejemplo, en el agro, como bien lo mencionabas, para, por ejemplo, medir clima, para medir también vientos, temperatura, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, con la Armada Nacional, en donde el buque Gloria, por ejemplo, que lo tenemos conectado y tiene digamos, tiene unos recorridos a nivel mundial. Entonces, tenemos que hacer uso también de sistemas que permitan conectividad a nivel mundial. Entonces, también lo vamos integrando a través de otros aliados que son expertos en conectividad mundial, tanto de datos como de voz, y así sucesivamente. Entonces, digamos que eso nos permite prestar servicios, como te decía, términos de voz, términos de conectividad, términos de IoT, términos de monitoreo para situaciones de emergencia, entre otros. Y adicionalmente, pues, el caso especial del Amazonas y Leticia, en donde nosotros aterrizamos con tecnología satelital, pero distribuimos con tecnología terrestre, es decir, en un nodo aterrizamos la capacidad de datos y hacia el cliente final llegamos en fibra o en microondas, pues también digamos que allí prestamos varios servicios adicionales de acuerdo a la necesidad de los clientes. Entonces, prestamos servicios de seguridad, antivirus para los clientes de hogares, por ejemplo. Prestamos servicios de zonas Wi-Fi integradas para los hoteles, entre otros. Digamos, aquí ya podemos jugar con las necesidades y con los servicios que se prestan en tecnologías terrestres, debido, digamos, a la ingeniería que tenemos puesta en este sitio. Qué bien. Ahora, ¿cómo me suscribo? O sea, yo soy no sé, por ejemplo, un hotelero en la mitad de la selva y quiero poner no sé, mi servicio de Wi-Fi y lo necesito, pues también para hacer las transacciones, las reservas. ¿Cómo accedo a Skynet realmente? Bueno, nosotros tenemos diferentes líneas digamos, de atención y de contacto con los clientes. Pues la primera, digamos, tenemos nuestra 018000, en donde los clientes se pueden contactar con nosotros a nivel nacional. Tenemos una línea, pues una línea especializada para la parte de ventas, en donde recibimos la solicitud y hacemos pues el estudio, el cual pues se hace muy rápido la factibilidad para poder entregar pues una oferta y una promesa de valor de instalación. También manejamos nuestra página web, en donde también tenemos pues, un campo específico para poder solicitar el servicio. Actualmente estamos ya implementando una herramienta que se llama el chatbot, que pues ya viene trabajando pues, muchas empresas, que nos va a permitir también mejorar y aumentar los tiempos de respuesta, en este caso sea en las noches o en cualquier momento del día. Y también pues tenemos una fuerza comercial, digamos, que se especializa por sectores de la economía, en la cual pues va haciendo también la búsqueda de los diferentes sectores, negocios que existen en la Colombia profunda, como lo llamamos, y pues a través de ahí pues hacemos todo el proceso de venta. Entonces, digamos, esos son nuestros canales, y pues digamos que es muy sencillo, simplemente con la ubicación geográfica y la coordenada, nosotros rápidamente podemos hacer una factibilidad para poder determinar, específicamente es más un tema interno, de por ejemplo en qué satélite ubicar el servicio, ¿cierto? Digamos, de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, de los equipos Wi-Fi, poder ubicar la bodega regional para poder remitir los equipos y de esta manera, pues, poder también disparar la instalación
que hoy en día pues tenemos tiempos de instalación entre 2 a 4 días en cualquier zona del país. Es muy rápida, ya depende mucho más lo que tú decías, de la necesidad. Si hay equipos especiales que hay que enviar, pues la demora es más que llegue a la bodega regional, porque la instalación se hace muy rápida. Hay sitios, digamos, muy remotos que pueden tardar más tiempo la instalación, pero también es porque el desplazamiento nos puede tomar hasta 3, 4 días. Sitios donde toca en una parte, bueno, o llegar en avión, posteriormente en carro, después en algún medio animal y posteriormente, por ejemplo, en lancha. Tenemos casos en el Cauca, en el Vaupés, en el Bichada, pero pues digamos que tratamos que no demore más de 5 o 6 días la instalación, porque cuando solicitamos el servicio, como nos pasa aquí en Bogotá, lo queremos, pues porque lo requerimos ya, ¿no? Inmediatamente. Claro, sí suele pasar. Estaba pensando en que son más rápidos que Claro en algunos casos. o que algún otro proveedor tradicional. Entonces me estaba sorprendiendo. Es que, ¿dónde le firmo? Y estaba pensando también qué recibe el usuario, digamos, un disco como es tradicional y asesoría para la instalación digamos, del router, de cómo realmente se instala un sistema satelital de Internet. Bueno, es una muy buena pregunta, John. Realmente es una instalación muy sencilla. Digamos que el kit consta de 4 elementos. El primero, digamos, es el de la antena, que es la antena que vemos, digamos, que se coloca en una zona outdoor que permita pues la señalización o la visualización con el satélite. Eso consta pues de un par de elementos, que es la antena y el book, que es como la electrónica de la antena, que es la que recibe la señal. El segundo elemento, los segundos elementos, o el segundo elemento es toda la parte, digamos, de cables. El cable, digamos, que viaja desde la antena hasta el sitio donde va a quedar conectado el equipo indoor. Y dentro de los equipos indoor lo que instalamos es un tercer elemento, que es un equipo, llamémoslo, de satelital, de un hardware satelital, que es el que se encarga pues de toda digamos, la traducción hacia los datos entre la señal satelital y el Internet, en este caso. Y este equipo, pues es al final, digamos, como lo que hoy conocemos como el módem, ¿cierto? De este equipo podemos conectarnos directamente a través de un cable de Ethernet al computador y a través del mismo a un router Wi-Fi, como lo tenemos en nuestra casa. Este equipo es un poco más grande. El equipo, digamos, que nosotros dejamos es grande, es casi el tamaño como la mitad de un computador. Sigue siendo un equipo robusto. Como una mini torre. Como una mini torre, aunque delgado, digamos, no es como decir hoy en día un computador portátil plano. Okay. Pero claro, no estamos acostumbrados aquí en la ciudad a verlo, pero es relativamente grande. Y el cuarto elemento, pues al final es ya el equipo Wi-Fi que dejamos para que irradie dentro digamos, del domicilio. Nosotros lo que hacemos es dejar instalado, configurado todos los equipos, y hacemos una capacitación en sitio, la cual es supremamente relevante porque, claro, no es como aquí en Bogotá, que es fácil comunicarse, fácil relativamente comunicarse a través del celular o a través digamos, de otro medio en Internet con nuestra empresa de comunicaciones, porque muchas veces en ese sitio la única forma de comunicarse va a ser a través de nuestro servicio. Entonces, hacemos una capacitación en sitio que es bien relevante para que las personas entiendan a operar, pues, a operar el equipo, cuando se va la luz, cómo reiniciar el equipo, cómo, digamos, configurar en cada uno de los equipos que se tengan en casa la red Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y pues de ahí, digamos, ya dejamos la instalación del servicio navegando. Hacemos un cierre también, digamos, desde nuestro NOC
para poder verificar que el servicio esté funcionando, pero además para verificar que el cliente haya recibido la capacitación respectiva. ¿Y por qué lo hacemos de esa forma? Porque nos evita muchísimas llamadas postventa, ¿cierto? Cuando, digamos, por ejemplo, se va la energía, que suele suceder mucho en las zonas remotas, o porque en muchas zonas trabajan con paneles solares que en algún momento de la noche, digamos que se apaga la energía. Entonces, por eso hacemos esa verificación que nos permite, pues, al final, garantizar un mejor servicio postventa. Pero, de todas maneras, ustedes hacen oferta solar, ¿no? Ustedes, lo que están mirando en su página, era que había como un complemento a esa oferta, obviamente comunicaciones, pues, para que haya disponibilidad energética pues, para los equipos, particularmente después del día. Sí, digamos que tenemos soluciones, tenemos dos tipos de soluciones solares. Una, digamos, que está ligada a los equipos que nosotros dejamos para que exista también cierta redundancia en términos de que se vaya la electricidad y los equipos también no sufran digamos, en esas descargas eléctricas que suceden bastante y más en estos sitios. Y pues que permiten también, digamos, al usuario si tiene pues cargado un portátil o un celular, pues mientras se le agota la batería poder seguir navegando. Y tenemos otra solución que ya es a través de paneles solares para alimentar la sede con energía solar, pues para que tenga, digamos, electricidad. Esta segunda digamos, oferta a través de paneles solares la utilizan mucho más las empresas o el sector gobierno, debido a que un panel solar pues todavía tiene un costo oneroso y pues no es tan fácil de acceder para las personas o para las empresas pequeñas. El sector gobierno, digamos que el sector gobierno es mucho más demandada, porque al final el gobierno pues lo que busca es que nosotros les garanticemos la conectividad independiente pues de si hay interconexión eléctrica o si tienen plantas diésel, etcétera, etcétera. Entonces complementamos nuestra solución con esos paneles solares. Qué bien. Sí, a mí todavía me sorprende que en algunas regiones usen plantas diésel al frente de un río, por ejemplo, pudiendo generar pues energía hidroeléctrica. Es así de simple. Pero pues es así de simple, hágalo, ¿no? Sí, totalmente. Y pues, digamos, por ejemplo, en todo lo que es la Orinoquía, los departamentos del Bichada, que es Bichada en Puerto Carreño, por ejemplo, que lo que tú dices, desembocan 3 ríos, digamos, Sí. caudalosos, está el Meta, el Orinoco y el Vita, y funciona con plantas diésel. Tuvo una interconexión eléctrica con Venezuela hasta hace un año y medio aproximadamente, pero con la situación de cortes en Venezuela, pues cortaron y siguen trabajando ahora con plantas diésel. Se creó un proyecto de paneles solares que está avanzando y pues esperemos que a partir del otro año creería que va a ser la solución, pero pues como dices es increíble que todavía se sigan operando en estas zonas con plantas diésel. También pues hay un elemento y es que claro, la población en estas zonas es muy baja y pues al final me imagino yo que en el balance de las inversiones que hay que realizar y demás, pues se priorizan para otras zonas del país, pero lo que tú dices, o sea, estas zonas llenas de luz y llenas de agua, pues deberían tener otras fuentes Claro, o sea, no solo de el sol, viento. particularmente por la lluvia, o sea, pues por la nubosidad, más que por la lluvia, en realidad. Así es, Pero bueno, así es. les dejamos ese análisis a los administradores del futuros, no sé. Y estaba pensando también en que la Colombia profunda empieza en el estrato 3, realmente a veces, en municipios, no sé, o sea, en Bogotá no tanto, en la Sabana, digamos, la conectividad es casi que garantizada, pero va uno de Mosquera a Bogotá y hay huecos en la conectividad, por ejemplo. Ahora en el Valle de Aburrá pasa lo mismo, pero de ahí para abajo, cuando empiezan las montañas o cuando empiezan los grandes valles, hay municipios que pueden estar a 30 kilómetros de los grandes cascos urbanos que requieren un servicio como el de ustedes.
Estaba pensando más en el sector residencial que en el sector industrial. Entonces, ¿cómo pueden trabajar con con estas demandas? Bueno, nosotros específicamente para ese, digamos, nosotros llamamos ese tipo de lugares o de localizaciones semirurales, ¿sí? O semiurbanos, Ujú. eh, son sitios cercanos a las ciudades, como tú dices, o a municipios o a cabeceras, en donde pues se cuenta con conectividad terrestre, como decías, casi que garantizada. Sin embargo, nosotros en ese tipo de lugares, nuestra oferta va solamente hasta las empresas, sector gobierno y sector empresarial. Ah, ok. Eh, Realmente nuestro enfoque en hogares está dado en este momento en el Amazonas. Es un modelo que hemos venido probando durante 5 años y que estamos expandiendo próximamente entrando a Puerto Carreño, por ejemplo, que ya, digamos, arrancamos con unos pinos a principios de año. La pandemia ha retrasado un poco, pero ya tenemos un piloto que vamos a desarrollar, esperamos antes de un mes, para poder entregar servicios de conectividad a los hogares. Entonces, en estas zonas, digamos que tú mencionas, existen otras alternativas. De hecho, a lo largo del país y con el desarrollo de la red de Azteca, del Plan Nacional de Fibra, con el Ministerio, se han creado o se han venido desarrollando eh, un número importante de empresas prestadoras de servicios de ISPs, principalmente lo que eran los anteriores cableros, que se convirtieron ahora en comercializadores también de Internet. Y pues digamos que también hay otra empresa satelital, en este caso HughesNet, que seguro lo has escuchado, que pues también tiene su foco como en estas zonas cercanas, en fincas, también en algún, digamos, sector agro, también algo están trabajando. Y nosotros estamos en ese sentido, como te decía, más metidos en donde realmente no llega prácticamente nadie. O sea, en Leticia, por ejemplo, en este momento somos, y desde hace 5 años éramos los únicos que estábamos comercializando servicios al hogar. Y hoy en día realmente pues están los servicios de móviles, de los operadores móviles, que desafortunadamente son muy deficientes y digamos que las capacidades que están puestas allí no alcanzan a cumplir la demanda. Entonces nosotros somos los únicos que estamos comercializando Internet al hogar. Ah, qué bien. Estaba pensando en la competencia, no Hughes, sino de otros países, por ejemplo, en Leticia, de Brasil, por ejemplo, particularmente, o en Puerto Carreño, de algún proveedor, eh, bueno, no sé si venezolano, pero O pues, brasilero. sí, exactamente. Pues mira, en Brasil, que específicamente queda pegado en Tabatinga, que es, uno no distingue, de hecho, cuando pasa Leticia a Tabatinga, no distingue dónde cambia de país, ya cuando empieza a ver es como los letreros de los negocios en portugués y del otro lado en español. En Tabatinga, por ejemplo, la conectividad para los hogares se presta a través de Skynet. Nosotros lo que hacemos es entregar el servicio en Colombia a unos ISPs que están Ajá. ubicados en la frontera y ellos se encargan de distribuir el servicio a los hogares en Tabatinga. Entonces, pues ha sido bonita la experiencia porque el impacto pues no solamente ha sido en Leticia, sino que ha sido en Tabatinga, en Brasil. De hecho, ha tenido un impacto mayor, especialmente los 4 primeros años tuvo un impacto mayor en Brasil, probablemente por el poder adquisitivo. Había mucho más demanda en Brasil que en el mismo Colombia. Ahorita se está invirtiendo, digamos, el panorama y la pandemia ayuda muchísimo. Entonces, digamos que la competencia, pues ahí digamos que no opera mucho. Aquí realmente, digamos que el gran reto y la gran barrera y con lo que trabajamos día a día es con los costos y al final con el precio que de venta al cliente final. Siguen siendo elevados
debido a que pues toda la tecnología es en dólares, la capacidad se paga en dólares. Desafortunadamente pues no hay satélites colombianos que presten servicios, tecnología no producimos en Colombia, entonces todo digamos se contrata en dólares. Y pues claramente las devaluaciones o las depreciaciones del tipo de cambio también nos afectan. Hemos venido trabajando y digamos en la medida en que hemos venido creciendo nos ha permitido tener unas mayores economías de escala y por ejemplo durante los últimos 3 años en un análisis que hacíamos de precios hemos reducido en aproximadamente un 45% los precios durante los últimos 3 años. Es positivo y claro especialmente para los clientes finales. Sin embargo, todavía tenemos que seguir trabajando para que más y más leticianos puedan acceder al servicio. También ahí hago un paréntesis y te cuento, y es algo que yo he venido también con el equipo en Skynet, hemos venido trabajando con el Ministerio TIC, estamos promoviendo y buscando que se lleven subsidios para los hogares en lo que es la Orinoquía y la Amazonía, porque tenemos la dificultad digamos, de la infraestructura, lo que te decía, el tema de costos en dólares, y pues también, claramente, como tú decías, estos son estratos 1 y 2 principalmente, con digamos, un poder adquisitivo bajo, y son las regiones que menos reciben subsidios para conectividad a nivel del país. El ministerio licitó en diciembre pasado aproximadamente 200.000 subsidios para Internet y todos se fueron para el centro del país. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo, el ministerio está abierto, la nueva ministra está muy proclive, digamos, a este tipo de proyectos. Además, como les mostramos a ellos, son proyectos que no requieren de grandes inversiones por parte del Estado, porque digamos, la cantidad de hogares no es muy alta, pero definitivamente sí podrían tener un impacto grande sobre las regiones en donde no solamente hay brechas digitales o las brechas digitales son tan amplias como en África, sino que adicionalmente hay brechas en energía, en agua potable, en acueducto, alcantarillado, en basuras, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces, digamos, esa es como la gran barrera que tenemos, porque definitivamente cuando se disponibiliza el servicio a los hogares, todos lo necesitan. Como bien lo mencionábamos al principio, el Internet se volvió como el agua. Todos necesitamos de la conectividad. Sí, claro. Es un servicio esencial ya. Y por último, pero no menos importante, cuando hablamos de Colombia profunda, estamos hablando de las zonas de mayor conflicto, de todo tipo. Cultivos ilícitos, minería ilegal, colonizaje ilegal, digamos, hay muchos frentes económicos, pues obviamente que son más destructivos que productivos en realidad. ¿Cómo hacen ustedes para discriminar el tipo de cliente que los está contratando en ese frente? Pues mira, a veces es complejo, como bien lo dices, identificar, digamos, cuál es el cliente final al que nosotros le estamos entregando el servicio, porque pues nosotros le vendemos a personas naturales, personas jurídicas, y en general, digamos que las personas que viven en estas regiones, pues son personas que, digamos, ante las bases de datos digamos, que usamos para poder, por ejemplo, pues hacer un filtro términos de antecedentes y demás, pues no aparecen en ninguna base de datos. Sin embargo, pues, digamos, hemos tenido también, digamos, eventos en los cuales hemos tenido que apoyar a la Policía Nacional porque identifican que a través de, por ejemplo, de nuestros servicios, nos ha pasado un par de veces, se realizan, por ejemplo, extorsiones o realizan cierto tipo de actividades que no son lícitas y pues ya es donde la Policía Nacional entra a hacer las investigaciones. Nosotros pues hacemos todo el proceso de colaboración a través, digamos, de nuestras herramientas y ahí pues, digamos, han sido muy pocos los casos en los cuales pues nos toca desconectar los servicios. Sin embargo, pues, como te decía, nuestra labor es más de ayudar a cerrar la brecha digital. Lo complejo, digamos, en ese sentido es muchas veces es poder entrar y conectar los servicios. Sin embargo, pues, afortunadamente,
debido al impacto que tiene sobre las comunidades la conectividad, pues los grupos al margen de la ley, digamos que nos dejan trabajar, nos dejan trabajar muy bien, o sea, no hemos tenido hechos relevantes. Tuvimos un hecho en mayo de este año, por ejemplo, en Arauca, que fuimos a hacer un estudio de campo para, buscando conectar una escuela rural en cerca a Tame, y tuvimos un secuestro, por ejemplo, de un técnico. Digamos, los grupos armados lo que hacen es pues una investigación, digamos, qué es lo que se encuentra haciendo el técnico, el objetivo, y afortunadamente a las 24 horas el técnico fue, pues, soltado, ¿no? Ahí lo que hacemos normalmente es hacer uso de técnicos que son de la zona, porque también, digamos, eso ayuda a que pues se evidencie que estamos generando empleo en las zonas, y eso pues mitiga también ese riesgo. Entonces, digamos que es complejo, pero como te lo mencionaba, ya pues la conectividad es, como dices, esencial, entonces pues eso permite que podamos operar cada vez con menos restricciones. Y obviamente hay zonas del país, como en Tibú, norte de Santander, que sí definitivamente no lo podemos hacer, pues, Sí, no, pero pues ahí también debemos buscar y que prevalezca la seguridad también de nuestros técnicos, ¿no? no, sí, hay zonas muy calientes, la costa pacífica del Cauca, por ejemplo, de Nariño, el tapón del Darién, Tibú, el norte de Santander, esa región del Catatumbo, son zonas que tienen todo tipo de conflictos y todo tipo de recursos también, que es lo más triste, ¿no? O sea, es como dos dragones peleando sobre una olla de oro, pero pues Así es. así es la situación en este momento. Pues muy interesante. Yo no sé cómo será el futuro realmente de la oferta de ustedes. ¿Cómo ven, digamos, bueno, después de que estamos viviendo una pandemia que nos obligó a concentrarnos en los hogares, ¿no? Principalmente, o a considerar el hogar como un puesto de trabajo, un lugar de trabajo. ¿Cómo es la perspectiva de negocios también de aquí en adelante para Skynet en esta década? Pues mira, yo la verdad me siento muy afortunado de haberme integrado a esta organización hace 2 años, por 2 razones. La primera, porque esta industria satelital desde hace aproximadamente unos 6, 7 años viene atravesando, digamos que la situación más compleja de toda, digamos, su historia, y esto se debe también a algo positivo para el país, y es que se han venido expandiendo las tecnologías terrestres. Las tecnologías terrestres, a diferencia del satélite, pues permiten mejorar precios, permiten mejorar también anchos de banda, y eso al final es positivo para el mercado. Entonces hemos venido atravesando, pues digamos, por la coyuntura más compleja. Y la segunda, porque también, digamos, ya viéndolo hacia futuro, el futuro, digamos, como yo lo visualizo hacia adelante, pues es bastante prometedor en términos, digamos, de la industria satelital. ¿Por qué? Porque como bien lo hablábamos a lo largo de la entrevista, pues vienen desarrollos muy importantes que están cambiando o que van a cambiar el rol del satélite dentro de las comunicaciones. Y ligado también a los avances tecnológicos, hablábamos de 5G y del IoT y del IoT normalito, llamémoslo. Entonces, sí, el rol que va a empezar o que va a tomar en el futuro las empresas de comunicaciones satelitales, pues va a ser más preponderante, va a ser un rol protagónico. Y en ese sentido, pues lo que nos resta a nosotros es seguir trabajando de cara a cerrar la brecha digital en las zonas más apartadas, seguir, digamos, siendo más eficientes, prestar un mejor servicio, brindar una mejor experiencia, que es, por ejemplo, nuestro principal objetivo, y seguirnos preparando para lo que viene, digo yo, no más allá de 5 años, en donde estas empresas, como te decía, van a tomar un rol protagónico en las comunicaciones. La experiencia que nosotros traemos y tenemos en términos, pues, de operar la tecnología va a ser fundamental, y en ese sentido,
pues nosotros vemos que, como te decía, el satélite no solamente va a estar puesto para las zonas remotas, sino para todo, es decir, conectar un semáforo a través de un chip que dispare, digamos, a los satélites, pues va a hacer que sea más fácil conectar semáforos a través de satélite que poniéndole fibra óptica directamente al semáforo, así como múltiples dispositivos que tengamos en casa o tengamos también vuelvo a insistir, en nuestro cuerpo como un reloj o como un celular. Entonces, allí jugaremos un rol más protagónico, como te digo, y sobre todo sobre las capas más arriba de la conectividad eh, para poder pues, conectar no solamente personas, dispositivos, sino a todo el mundo. Entonces, eso es lo que vemos. Nos toca seguir trabajando muy duro porque, como te digo, pues no son años, no han sido años fáciles los que hemos venido atravesando, pero también ha sido bonito porque encontramos cada vez más oportunidades más adentro del país. Y es donde con Susi hemos venido hablando de la Colombia profunda, eh, que es donde más nos necesitan en este momento. Y pues es ese otro país que, como tú bien lo mencionabas, donde hay más conflicto, donde hay más necesidades, que necesitan oportunidades de desarrollo. Y pues la conectividad es un motor de desarrollo grandísimo, como lo hemos visto en Leticia, que a partir de que empezamos a aumentar las penetraciones de nuestro servicio, pues ha podido mostrarse mucho más al mundo y es una ciudad que se volvió muy turística y una zona muy turística a raíz también de la conectividad. Entonces, eso es lo que estamos viendo para Skynet hacia adelante. De acuerdo, completamente de acuerdo. La experiencia ni siquiera de 5G, tal vez de 3.5G en adelante, permitió que regiones como el centro de África, de Kenia hasta la República del Congo, se unieran y tuvieran acceso a banca, por ejemplo, acceso a servicios educativos, a telesalud. En el centro del sudeste asiático pasó lo mismo. Camboya cambió de ser un país hermético, retrasadísimo en todos los indicadores, a ser una nación competitiva también. El centro de la India también, donde no estaban los ríos, sino las grandes selvas y los grandes desiertos que nadie conoce, también han vuelto interesantes para transacciones de todo tipo. Sí, y mira que allí, y qué bueno que me lo recuerdas, durante la pandemia seguramente pudiste ver que Leticia, que tuvo en mayo el pico, digamos, de casos y que al final ha sido con el Atlántico las tasas más altas per cápita en el país, pues finalmente en alianza con el Ministerio TIC pudimos implementar un internet de alta velocidad en el hospital, por ejemplo, que permitió a través del uso de telemedicina atender los casos más críticos con especialistas del país, del centro del país. Y adicionalmente implementamos 5 zonas Wi-Fi bien distribuidas a lo largo del casco urbano para que los hogares también se pudieran conectar y evitar también los contagios. Y mira que dos cosas relevantes de ese ejercicio. El primero, como te decíamos, ayudó, digamos, a la atención con especialistas del centro del país y al final, digamos que hoy en día está muy controlada la situación en Leticia. Y adicionalmente en las zonas Wi-Fi pasa un fenómeno bien bonito y bien interesante, y es que cuando hacemos el análisis del tráfico, principalmente la población leticiana lo está usando para acceder a páginas como la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el SENA. Entonces la gente lo está utilizando para formarse, que como tú bien lo dices, pues eso al final es motor de desarrollo. O sea, la conectividad no solamente sirve para chatear, para usar redes sociales, sino sirve para educarse, sirve para comercializar, y eso al final pues son oportunidades de desarrollo que, por ejemplo, pues hoy en día en las ciudades se tienen y allá en estas zonas no. Excelente. Pues bueno, yo creo que hicimos un amplio recorrido por pues, toda la oferta y por toda la estrategia, la visión de negocio y la técnica también. Entonces creo que pues, nos quedan muchas cosas pendientes para mirar cómo crece también la oferta y también la demanda en esta década, y eso nos permite pues seguir en contacto más adelante también. Claro que sí, John, como siempre un placer, se pasó el tiempo volando
Qué Señores, buena la conversación. Y nada, siempre habrá mucha tela por cortar y bueno, somos afortunados de pertenecer a esta industria que a diferencia de otras que no la están pasando, también nosotros pues seguimos operando y seguimos trabajando por conectar a millones de colombianos, ¿no? definitivamente. Pues la tecnología es necesaria para que los demás negocios funcionen. Y ese es nuestro Así trabajo. es, O sea, me meto yo como periodista informando, pero el trabajo de la tecnología es permitir que la economía fluya y así es. que la salud incluso también se sostenga. Entonces, nada, mil gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchos éxitos. Bueno, John, a ti muchos éxitos y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte.